Muy buenos días, el tema de hoy es posición de autoridad. Vamos al libro de Efesios capítulo 2, 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Posición de autoridad. Aquí leemos en la carta del apóstol Pablo a los Efesios cómo el Señor nos rescató a usted y a mí. ¿Pero por qué? No porque usted y yo seamos buenas personas, o porque usted es más simpático, más atractivo, más elegante. Dice que pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor, que nos amó, que aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Mire que el Señor nos vio a usted y a mí en pecado. Andamos en nuestros delitos y pecados, andamos en todos los deseos de la carne, los deseos del corazón, los deseos de la mente, los deseos del cuerpo, en las inmoralidades del pecado. Pero mire que el Señor nos miró a usted y a mí fue con amor, porque aquí lo dice el apóstol Pablo, nos vio en amor a usted y a mí. ¿Cómo andábamos perdidos? Dice, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Cuando usted y yo recibimos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal, automáticamente el Señor nos lleva a sentarnos en esos lugares celestiales juntamente con Cristo, o sea, nos da autoridad. Esa autoridad la cual usted y yo debemos tomar para cada situación, circunstancia que estemos pasando o estemos viviendo o tengamos que enfrentar, ya que esta posición de autoridad el Señor nos la da a usted y a mí, porque con Él estamos juntamente sentados en los lugares celestiales. O sea, cuando usted y yo viajamos en el Espíritu y nos conectamos con el Espíritu de Dios, que nuestro Espíritu se liga al Espíritu de Cristo Jesús, automáticamente nos lleva a sentarnos en los lugares celestiales y nos da esta autoridad, esa posición de autoridad para diferentes circunstancias, digamos, para atacar las acechanzas del enemigo, aun cuando el enemigo viene a atacarnos en nuestros pensamientos, aun cuando el enemigo viene a atacarnos en las personas que nos rodean, en pronto en acciones, actitudes, palabras, decisiones. Pero tenemos que tomar esa posición de autoridad, pero también ejercerla con autoridad y criterio, pero también con convicción y conocimiento. Pero para eso es necesario que usted y yo estemos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo. Y esa posición no la da directamente el Espíritu de Dios, pero nos la da a usted y a mí cuando estamos en santidad, cuando empezamos a obrar y actuar acorde a las Escrituras, con ayunos, oración, clamor, intercesión, meditación, estudio de la palabra. Y entramos en esos hábitos espirituales para que el Señor nos mire a usted con agrado y que el Señor nos vea a través de nuestro Señor Jesucristo, que ya hemos sido lavados, purificados, santificados en la plenitud de la sangre del Cordero Inmolado de Dios. Automáticamente entramos a estar en esa posición de autoridad juntamente con Cristo, y es una posición que el Señor nos da a usted y a mí porque ya estamos sentados en los lugares celestiales. No quiere decir que el Señor nos va a llevar a ese lugar, ya estamos espiritualmente sentados en nuestros lugares celestiales. Cuando nos unimos, nos ligamos al Espíritu de Dios, automáticamente el Espíritu nos lleva a ligarnos y a estar sentados en los lugares de autoridad, y debemos tomar esa autoridad, tomarla porque el Señor ya nos la dio a usted y a mí, porque Él nos vio con amor cuando andábamos en pecados, pero cuando usted y yo lo recibimos, nos arrepentimos de nuestros pecados y volvimos la mirada a nuestro Señor Jesucristo, automáticamente Él nos redimió y automáticamente nos restauró, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esas abundantes riquezas el Señor ya las depositó en usted y en mí en Cristo Jesús. Las abundantes riquezas que el Señor le dio, Dios Padre, a Jesucristo, y Él las impartió en usted y en mí, que somos los temerosos de Dios, que conocemos de nuestro Señor Jesucristo, pero también que andamos en sus pisadas, que andamos en sus propósitos, que andamos en sus mandamientos, estatutos y decretos, que guardamos su palabra, guardamos sus mandamientos, pero también los ponemos por obra. Automáticamente el Señor nos ve aptos y automáticamente los usa, porque hemos sido aptos ante el Señor por la sangre del Cordero de Dios, y Él quiere usarnos, pero quiere que usted y yo ejerzcamos esa posición de autoridad para cada circunstancia o situación que tengamos que pasar a enfrentar, ya que a través del poder salvador de Dios es demostrando la resurrección de Cristo, y nosotros ya disfrutamos de la participación a través del Espíritu de Dios, y la disfrutamos en esos lugares celestiales donde Dios y Cristo ya habitan. Y este es uno de los beneficios en la vida de todo cristiano, y es que usted y yo ya entramos en la resurrección y ascensión
con Cristo Jesús. Es estar en Cristo. Hace que todo esto sea posible. Cuando aceptamos al Señor como nuestro Salvador personal, somos totalmente y eternamente unidos con Cristo. Por lo tanto, es importante que perseveremos a diario para estar ligados al Señor, para que el Señor nos tenga a usted y a mí como especial tesoro. Ese especial tesoro que el Señor quiere darnos a usted y a mí, ligados con Cristo Jesús a través del Espíritu de Dios en esos lugares celestiales, en esa posición de autoridad. Como lo dice en Colosenses 3:3, dice: porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Ya habemos muerto. ¿Y muerto qué? A la iniquidad, a la arrogancia, a la prepotencia, a la altivez, la mentira, la manipulación, la falsedad, los deseos de la carne, la vanagloria de los ojos, todo lo que nos tenía a usted y a mí atados al mundo. Porque, como dice el apóstol Pablo, cada día muero. Y es porque usted y yo a diario debemos morir a lo que nos vende el enemigo. De pronto trabaja todavía en los pensamientos, de pronto todavía quiere argumentarse en la mirada, con los ojos, con lo que miramos usted y yo. De pronto los pensamientos, los recuerdos, de pronto los sentimientos, de pronto en el carácter, las actitudes, las palabras, las decisiones. No sé cuál circunstancia en la que de pronto esté viviendo, pasando usted. Pero no podemos quedarnos enfrascados en lo que el enemigo nos vende. Al contrario, debemos perseverar porque ya estamos en posiciones de autoridad y el enemigo no va a estar contento que usted y yo estemos en posiciones de autoridad, porque el primero que vamos a derrotar es al enemigo. Por eso él busca cómo hacer caerlo en cualquier circunstancia o situación. Por eso nuestra mente debe ser renovada a diario. Por eso el apóstol Pablo mismo lo dice en Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y solamente la podemos comprobar cuál es esa posición de autoridad que el Señor nos ha dado, y esa posición agradable y perfecta que el Señor ya ha puesto para usted y a mí. Y es cuando renovamos nuestra mente, con nuestra mente renovada a la luz de las Escrituras, y usted y yo perseveramos en la palabra, la oración, el clamor, la intercesión, el ayuno. Y esto lo podemos hacer a diario. Y entra el Señor y obra en cada uno de nosotros, ya que estar y reinar con Cristo es una posición de autoridad, de honor y de triunfo, y no de fracaso, de depresión, de pronto rota, angustia, zozobra o incertidumbre. No, ya que el Señor a usted y a mí nos hizo como creyentes en Cristo Jesús. Pero nos hizo creyentes en Cristo Jesús para ser triunfantes, ya que el Señor Jesús conquistó todo a través de la cruz del Calvario, por amor a usted, por amor a mí, para que usted y yo nos sentemos en esos lugares celestiales juntamente con Cristo y tomar esa posición de autoridad que Él mismo nos la da. Y es por eso que el creyente debe estar sentado con Cristo, y es una parte de nuestra herencia. Y esta parte de nuestra herencia la debemos tomar ahora. No es que muchas personas como piensan: cuando yo parta de este mundo estaré allá con Cristo. Sí, eso es lo que usted y yo anhelamos, estar juntamente con Cristo en los lugares celestiales, allá en la eternidad con Cristo. Pero mientras tanto debemos ocupar esas posiciones de autoridad que el Señor Jesús ya ganó. Él ya ganó por todo lo que hizo a través de la cruz del Calvario, y usted y yo debemos tomar esos lugares y tomarlos en cuenta y ejercer esa posición de autoridad. Pero debemos también perseverar en mantenernos firmes, constantes y determinantes en la palabra, la oración, pero también importante el ayuno, ya que en el ayuno debilitamos la carne y fortalecemos el espíritu, ya que para el creyente estar sentado con Cristo es parte de la herencia que el Señor ya asignó para usted y para mí. Eso significa que debemos vivir como embajadores de Cristo, y es compartir la buena noticia con todos los que entramos en contacto, esas personas que nos rodean, esas personas que el Señor coloca en nuestro entorno, el poder declarar la palabra del Señor, pedirle al Señor una palabra. Padre, yo quiero compartirle una palabra a esta persona, a un familiar, a un amigo, a mi jefe, a mi compañero de trabajo. ¿Qué palabras tú me das, Señor? Pero te preparas también el Señor el corazón de esa persona para que reciba la palabra, para que me reciba, primeramente te reciba a ti, Señor, y me reciba a mí a llevar el mensaje que tú tienes para esa persona. Es importante que también entremos y clamemos al Señor para que nos use. Que nos use, porque ya estamos en los lugares celestiales, estamos en posiciones de autoridad, pero esa posición de autoridad se gana cuando usted y yo perseveramos a diario. Es como cuando una persona la colocan en un lugar de honra, en una posición alta. Esa persona debe perseverar para mantenerse en ese lugar. Se lo colocaron en ese lugar es porque tenía méritos, ganó méritos, y los méritos que ganó fue para llegar a ese lugar de honra. Y el Señor ya usted y por mí ganó esa pelea, esa conquista, para ponernos en ese lugar de autoridad, en esa posición de autoridad, y la debemos ejercer. No solamente que Dios me
mí una posición de autoridad y guardarlo y creérmelo y hay que quedarme con eso, pero no, porque el Señor quiere usarnos a usted y a mí, porque hay tantas personas anhelando un cambio de transformación en la vida y muchas veces el Señor está esperando es que usted y yo nos dispongamos a ir y ejercer esa posición de autoridad. Pero yo le clamo, le pido al Señor que usted entienda esta palabra, que el Señor ya nos sentó a usted y a mí en los lugares celestiales juntamente con Cristo, y ya como estamos sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, debemos ejercer la posición de autoridad que el mismo Señor Jesucristo nos da a usted y a mí. O sea, Él nos da un mando, una orden, una decisión, una determinación y empezar a ejecutar, y el mismo Espíritu de Dios nos dará claridad y entendimiento a la luz de las Escrituras cómo ejercerla a partir de hoy en el nombre de Jesús.